En este video vamos a medir la potencia activa y el triángulo de potencia de un circuito RL en serie con una fuente de corriente alterna. Entonces, lo primero que se va a hacer es implementar el circuito en multisim. Entonces colocamos los componentes básicos, que sería el inductor, el resistor, así como también la fuente de corriente alterna. Y no hay que olvidarse del ground. Una vez colocados los componentes, en este experimento, este ejercicio nos da el valor de BRMS de la fuente, que sería 75 voltios. Así también nos da la libertad de escoger los valores de la resistencia y de la inductancia. Se ha escogido para la resistencia 10 kiloohms y para la inductancia de 20 milihenrios. Como el primer punto de este problema pide hallar el voltaje BRMS, tanto en el resistor como en el inductor, vamos a colocar un multímetro de esta forma, donde sus unidades deben estar en corriente alterna. Al iniciar la simulación, se puede comprobar que el valor BRMS en el resistor es de 75 voltios y en el inductor de 57.287 milivoltios. Los multímetros se colocan ya que estos, por defecto en su configuración interna, arroja valores en RMS, es decir, valores eficaces. Ahora, como también se pide hallar la corriente, vamos a colocar otra vez los multímetros, pero en serie con el circuito. Corremos la simulación y podemos observar que la corriente es de 7.5 miliamperios, tanto para el resistor como para el inductor, ya que el circuito se encuentra en serie, es por eso que es la misma. Para comprobar este valor también podemos colocar un prof o punta de prueba de la corriente, donde efectivamente comparamos que da el mismo valor, 7.5 miliamperios, tanto en el resistor como en el inductor, que era lo que efectivamente nos dio en los multímetros. Se puede observar que estos valores son aproximadamente similares a los de la fuente, ya que la resistencia es de 10 kiloohms. Bueno, en este experimento también se pide determinar la potencia activa en el resistor. Para esto se coloca un batímetro, donde se establece la siguiente configuración. Entonces, al correr la simulación, se puede observar que la potencia activa es de 562.5 miliwatts. También, para comprobarlo, podemos colocar una punta de prueba de potencia y vemos que efectivamente es el mismo valor. Ahora, para comprobar que estos datos son los correctos teóricamente, vamos a resolverlos. Bueno, para los cálculos teóricos partimos que la potencia es igual a el voltaje por la corriente por el coseno de phi, donde phi es el ángulo entre el voltaje y la corriente. Y es importante señalar que tanto el voltaje como la corriente se encuentran en valores RMS. Como este experimento ya nos da el voltaje en RMS de la fuente, que es 75 voltios, por ley de Ohm se puede determinar la corriente de la fuente.
por medio de fasores, donde la corriente de la fuente es igual al voltaje de la fuente sobre la impedancia total del circuito. Entonces, lo que no conocemos aquí es la impedancia, donde está establecida como ZT, Z total. Entonces la impedancia es igual a la impedancia en el resistor más la impedancia en el inductor como fasor, siendo la impedancia en el resistor el mismo valor de la resistencia y la impedancia en el inductor que se lo halla con la reactancia en un modo de fasor, o sea, en número imaginario, que sería omega por LJ. Entonces la impedancia total quedaría esta suma de un número complejo, sería 10.000 más la frecuencia, que ya nos da el problema también, que es 60 Hz, por el valor del inductor. Entonces, expresado de forma binómica, la impedancia sería 10.000 más 7.5398J, o en su forma polar 10.000.0028 con el ángulo de 0.043 grados. Entonces, al reemplazar esto y realizar su respectiva división, queda que el valor de la fuente es de 7.499 por 10 a la menos 3, con el ángulo de menos 0.043 grados, o que es lo mismo aproximadamente de 7.5 miliamperios. Que esto ya lo comprobamos que nos salió en la simulación este mismo valor. Ahora, para determinar el valor de voltaje en el resistor, también empleamos el método de fasores, ya que conocemos la corriente por ley de Ohm y la impedancia en el resistor, nos quedaría un valor de 75 voltios con un ángulo de menos 0.043 grados. Por lo que, al reemplazar estos valores en nuestra fórmula principal de potencia, pero en este caso del resistor, esta es la potencia activa, sería el voltaje en el resistor por la corriente de la fuente, o corriente en el resistor, que es la misma, ya determinamos que era la misma porque el circuito estaba en serie, por el coseno del ángulo entre la corriente y el voltaje del resistor, que en este caso phi sería la diferencia entre el ángulo del resistor menos el ángulo de la corriente. Como ambos son negativos, entonces este valor sería 0 y coseno de 0 es 1. Entonces la potencia activa en el resistor sería de 0.56. Entonces la potencia activa del resistor sería de 0.5625 o 562.5 miliwatts. Para determinar la potencia reactiva en el inductor, sería el voltaje en el inductor por la corriente, por el seno del ángulo entre el voltaje del inductor y la corriente. Entonces, lo mismo por ley de Ohm, necesitamos la impedancia en el inductor, que eso ya lo dijimos que era omega por L, que al reemplazar estos valores, queda que el voltaje en el inductor es de 0.0565 volts, con un ángulo de 89.957 grados. Al reemplazarlo en la fórmula de potencia reactiva, queda un valor de 4.2375 por 10 a la menos 4, y para determinar nuestra potencia aparente es la raíz cuadrada de la potencia total al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, donde la potencia activa total es el valor del voltaje por la corriente y el coseno de 0 grados más 0.043 grados, que eso coincidentemente da 0.5625 watts. Entonces, al reemplazar este valor en la fórmula de potencia aparente, el resultado da 0.5625 volts amperios. Y una vez determinados estos valores, se puede hallar el factor de potencia, el cual es el coseno del ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente, es decir, el coseno de 0 más 0.045, que eso aproximadamente da un factor de potencia de 0.99, es decir, que los valores que se han escogido para la resistencia y para el inductor
estuvieron correctos, ya que nuestro factor de potencia casi es igual a 1, es decir, casi es ideal. Y bueno, el triángulo de las potencias está dado por la potencia activa y la potencia reactiva, donde la resultante es la potencia aparente. Y eso sería todo por este video.